Buen día, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz para poder ayudarles con sus ejercicios de matemática. En este caso vamos a ver este tema, digamos, que prácticamente hemos vuelto a la escuela a recordar todas las operaciones, tanto cuando trabajamos la suma, trabajamos la resta, trabajamos la multiplicación y ahora miren, la división. Pero en este caso ya no estamos hablando de los números naturales, que es lo que hemos trabajado siempre de la escuela, la división. Ahora vamos a trabajar la división de los números racionales. Entonces, miren, aquellos números racionales son aquellos que son tanto positivos, son negativos, están los decimales, están las fracciones. Entonces, miren, jóvenes, en ese momento vamos a trabajar la división con todos estos casos. Entonces, ¿qué es una división, jóvenes? Para que recordemos esa definición anteriormente. Ustedes pueden situarse, en el momento que están viendo el video, pueden situarse en la página 74 y esto es lo que aparece en esa página. Entonces, miren, jóvenes, ¿qué nos da la definición de la división? Miren qué nos dice que es. Es la operación que tiene como objeto, miren, tiene como objeto, dado el producto de dos números, vamos a ver, vamos a colocarlo aquí, dado el producto de dos números, y el producto de dos números y uno de los factores. Entonces, un ejemplo, vamos a ver. Si nosotros tenemos la división, ¿qué quiere decir? A se divide entre B y es un valor C. Y eso es igual que si yo multiplico la respuesta del valor de A por la respuesta C, me da la respuesta del valor B. Un ejemplo puede ser 4, miren, 4 entre 2, eso es igual a ¿cuánto? Eso es igual a 2, ¿verdad? Y es lo mismo que yo tenga. Vamos a ver, el valor de B, que sería 2 por 2, me da igual al valor de 4. Entonces, miren, jóvenes, en este caso, nosotros tenemos esa regla para que lo entiendan mucho mejor. Entonces, sería de esta manera. Sería que B multiplicado por C es igual al valor de A. Entonces, miren, en letras y en números para que lo pueda identificar mucho mejor. Por eso es que nos aparece aquí como esta regla del producto, que producto es como un sinónimo de multiplicación. Entonces, es otra manera de cómo definir la división. Entonces, en el caso anterior del tema, ¿verdad? De la multiplicación, nosotros hablamos de las leyes de los signos, que cuando hacíamos el procedimiento de una multiplicación, no solo multiplicábamos los números, también ¿qué hacíamos? Nos fijábamos muy bien en los signos que tenían, así como cuando hemos trabajado la suma, la resta, siempre aquí nos hemos fijado en los signos, siempre en todo caso. Entonces, miren cuál era la regla de la multiplicación, decíamos nosotros, que si multiplicamos dos números con signos iguales, era positivo. Miren, era positivo, si eran signos iguales. Y signos distintos, si multiplicamos signos distintos, era negativo. Entonces, estas mismas reglas que utilizamos en la división, en la multiplicación, perdón, las vamos a utilizar también en la división. Son las mismas reglas, jóvenes. Miren, si tengo división de signos iguales, es positivo, y tengo división de signos distintos, es negativo. Entonces, miren, jóvenes, vamos a seguir practicando estas leyes de signos con la división. Es la misma. Entonces, un poquito tal vez de definición para que ustedes lo puedan entender mucho mejor, jóvenes. Entonces, en este caso, vamos a ver, lo que voy a hacer en este momento es, miremos estos como casos importantes cuando tenemos la división, ya que en la división hay, digamos, unos números muy específicos o unos números en los cuales tenemos la división y nos da un valor particular. Entonces vamos a ver el primer caso. ¿Qué nos dice el primer caso, jóvenes? Para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. El primer caso nos habla del número 0. Entonces dice, 0 nunca puede ser divisor. La división entre 0 no está definida. Entonces decimos nosotros, ¿por qué no está definida, profe? ¿Por qué no está definida la división entre 0? Entonces, si yo tengo 1 dividido entre 0, yo no sé cuál es su respuesta. Entonces vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Porque en la división, así como estaba hablando la definición, si yo tengo, ¿verdad? Que tenía este número, ¿verdad? Que es 0, lo voy a multiplicar por un número y voy a encontrar la respuesta 1. Miren, ¿qué es lo que hacía? Colocaba este número, ¿verdad? Y lo multiplicaba por su respuesta y encontraba este valor, el primer valor. Entonces vamos a ver. Miren, coloqué el segundo número, su respuesta que todavía no sé, y no le he colocado por eso, porque no sé, y tengo la respuesta final. Entonces vamos a identificar. Vamos a buscar un número que divide entre 0 de un valor. ¿Cuál es? No conozco, ¿verdad? Entonces vamos a ir con la otra parte.
un número multiplicado por 0 me dé 1, ¿cuál va a ser? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque todo número multiplicado por 0 queda 0, ¿verdad? Entonces, miren, esto no puede suceder. Entonces, por eso esta primera condición nos dice que la división entre 0 no está definida. Miren, es una pequeña explicación de por qué no está definida la división entre 0. Porque no existe ningún número que multiplicado por 0 dé 1, ¿verdad? O no dé la respuesta que nos da en este momento. Otra expresión, 0 entre 0 no está definido. Ustedes hasta prueben en la calculadora, jóvenes, colocar esa respuesta, 0 entre 0 o 1 entre 0, y verdad que no les va a dar la respuesta, les va a decir error matemático. Entonces, miren, ahora, pero si nosotros tenemos 0 dividido entre un número cualquiera, eso nos va a dar siempre 0. Entonces, miren, jóvenes, por eso aparece esta parte aquí. 0 dividido entre cualquier número natural es igual a 0. No importa el número que yo divida, siempre va a ser 0, ¿verdad? Siempre sabiendo que ese valor que divide es distinto de 0. Otro caso, todo número dividido entre 1 es el mismo número también, jóvenes. Es como que yo diga, tengo un pan y quiero dividirlo entre una persona, o tengo 2 panes y lo quiero dividir entre una persona, a esa misma persona le van a dar los 2 panes, ¿verdad? Entonces, miren, por eso que todo número dividido entre 1 es el mismo número. Es otra condición importante de la división. Ahora, cuando otra parte de la división, miren, cuando yo tengo, miren, todo número dividido entre el mismo número, excepto el 0, porque está en la parte de arriba, ya dijimos nosotros que el 0 no. Miren el 0, siempre es muy importante el 0. Es igual a 1. ¿Qué quiere decir? 2 entre 2, 1. 45 entre 45, 1. 5 entre 5, 1. Todo número dividido entre sí mismo es 1. Entonces, miren, en el otro caso, hay otro ejercicio, que adelante lo vamos a ver, vamos a trabajar un ejercicio, que nos dice, cuando hay ceros en el dividendo y en el divisor, se tacha la misma cantidad de ceros en ambos y el coeficiente no se altera. Entonces, miren, jóvenes, si yo tengo esta respuesta, vamos a ver esta división, a mí me está hablando de los ceros que tiene el divisor y el dividendo. Entonces, yo puedo hacer esto, miren, jóvenes, perfectamente puedo hacer esto. Miren, cancelar este 0 con este 0, siempre que sea el 0 del último lado. Tiene que ser así, de esta manera. Como 240, vamos a ver, dividido entre 10, vamos a ver, jóvenes. Entonces yo voy a tachar los últimos ceros. Miren, estos últimos ceros. Esto que voy a colocar en este momento no se puede hacer. Ya les voy a decir que tenga 204, vamos a ver, entre 10. Miren, tachar esto que está aquí no se puede hacer porque tiene que estar al final. Lo voy a escribir aquí. Eso no se puede hacer. El 0 debe estar al final. Para que lo puedan ver, lo tengo en amarillo. Aquí lo vamos a colocar de otro color para que lo puedan ver. Miren, eso es lo que nos dice la regla. Por eso se los leo, jóvenes, de su libro de texto. Para las personas que están leyendo el libro de texto, ¿verdad? Leyendo con la ayuda de sus padres en estos momentos. Y así pueden ustedes ir mirando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, miren, esta parte es muy importante, jóvenes. Me dice que se va a eliminar el 0, pero siempre es el 0 que está al final, no el que está al comienzo. Entonces, miren, por eso tenemos este ejemplo. Tachamos un 0 en cada uno y nos queda, miren, la respuesta que tenía aquí en este momento, sin el 0. Aquí hay otro ejemplo en el cual, miren, tenemos aquí 3 ceros, aquí tenemos 2, entonces voy a tachar 2 ceros. Miren, tacho un 0 acá, tacho otro acá. Uno acá, otro acá. Entonces, miren, ya no puedo seguir tachando ceros. Entonces lo voy a dejar la respuesta así como está. Miren, eso es por qué, para que ustedes puedan dividir más fácil, jóvenes. Y de igual manera aquí, miren, tenemos 2 ceros, tacho el último, voy tachando uno por uno, miren, para que vaya con este método. Y la respuesta me queda 35 entre 7. Miren, es más fácil hacer la división de 35 entre 7 que tal vez hacer la división 3500 dividido entre 700. Y la respuesta va a ser la misma. Eso es lo que nos dice esa parte de los casos importantes en la división. Ahora, jóvenes, vamos a irnos allá, digamos, los procedimientos. Esa fue un poquito de las definiciones que hablamos en la división. Ahora vamos a ver, digamos, los procedimientos que vamos a hacer en los casos de división con los números, ¿verdad? Números racionales. En los números racionales sabemos que están los decimales y están las fracciones, ¿verdad? Entonces, miren, aquí nos coloca una definición. Este ejercicio yo lo voy a hacer para que lo podamos entender mucho mejor. Para dividir dos números racionales, miren qué dice. Se multiplica el dividendo por el inverso. En este caso, el simétrico o inverso. AB es BA del divisor.
que cuando hablamos del inverso, jóvenes, si recuerdan ustedes las propiedades de la multiplicación, ahí hablamos, ¿verdad?, del inverso. De igual manera, aquí se cumple la definición del inverso. Entonces se dice, se simplifica si es posible. Siempre recordando, jóvenes, cuando trabajamos fracciones, siempre nuestra respuesta final la vamos a simplificar. Eso siempre va a suceder, jóvenes. Entonces aquí tenemos el ejemplo, tal vez aquí está con letras, pero lo vamos a hacer aquí para que lo entendamos mucho mejor. Entonces nos dice que yo tengo, ¿verdad?, esta división, 3/4, dividido entre 5/6, miren. ¿Y qué es lo que me dice la regla? Que yo voy a multiplicar por el inverso. Entonces, miren, esto va a ser igual. Vamos a ver, para que lo entiendan mucho mejor. Coloco el mismo número, miren, el del primero. Y ahora, me dice que lo voy a convertir a multiplicación, ¿verdad? Lo voy a convertir a multiplicación. Y voy a sacar el inverso de este, miren. El inverso. Vamos a colocarlo aquí. Inverso. Voy a colocar el inverso de ese número. ¿Cuál es el inverso de ese número? Lo que voy a hacer es cambiar el numerador con el denominador. Eso es todo. Entonces el inverso en este caso sería, miren, como tenemos 5/6, va a ser 6/5, ¿verdad? Cambié el 5, lo pasé abajo y el 6 lo subí. Entonces miren, y así como fue, lo cambié a una multiplicación. Así como cuando teníamos la resta, jóvenes, de los números racionales. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacíamos un paso para ¿qué? Convertirlo a suma. De igual manera va a suceder en la división. Vamos a hacer un paso más para convertirlo a multiplicación. Entonces, ahora, ¿cómo multiplicamos? Recordemos aquí cómo multiplicar. Multiplico el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. ¿Cuánto sería? 3 por 6. 3 por 6, ¿verdad? Vamos a colocar aquí los pasos. Miren. 3 por 6. Y eso dividido entre 4 por 5. ¿Cuánto es 3 por 6, jóvenes? Nosotros sabemos que eso es 18, ¿verdad? Y 4 por 5 es 20. Miren, nuestra respuesta cuando tenemos aquí todavía no es la respuesta final. Siempre debemos recordar simplificar la respuesta si se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo simplificamos, jóvenes? Vamos a dividir entre el mismo número, arriba y abajo. Entonces vamos a buscar un número que divida el número de arriba y el número de abajo. Entonces vamos a buscar siempre el primer número con el 2, ¿verdad? Después el 3, y así sucesivamente hasta encontrar los números que son divisores, ¿verdad? Entonces vamos a ir entre 2, arriba y abajo. ¿Y cuánto sería? 18 entre 2, eso es 9, ¿verdad, jóvenes? 9. ¿Y cuánto es 20 entre 2? Yo sé que eso es 10. Miren, y aquí ya no lo puedo seguir simplificando, y esa sería mi respuesta final del ejercicio. Miren. Si fijan ustedes, es el mismo procedimiento que hemos hecho, multiplicar fracciones. Lo único que tengo que hacer es cambiar nuestra división a fracción. Ahora, eso sería un método de cómo resolverlo. Hay otro método que podría ser el ejercicio, pero digamos que es una manera más rápida para hacerlo. ¿Qué nos dice el método? Que lo que voy a hacer es multiplicar el numerador con el denominador del otro número. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar este por este y este por este. Eso es todo. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Sin necesidad de pasar lo que es por el inverso. Y vamos a ver, es el mismo ejercicio. Fíjense, jóvenes, es el mismo ejercicio. Y lo único que voy a hacer es, ¿qué? Comprobar a ver si la respuesta es verdad. Entonces, miren, división, 5/6. ¿Y qué me dice la regla? Que yo multiplique. Miren cómo lo hago con las flechas. Háganlo así, jóvenes, en su casa. Utilicen colores, utilicen estas flechas para que no se puedan confundir, jóvenes. Y siempre trabajen en el cuaderno del procedimiento. No solo dejen la respuesta en el libro. Es importante ver el procedimiento del cuaderno. Entonces, miren, la primera flecha que va hacia abajo, 3 por 6. ¿Cuánto es 3 por 6? Entonces colocamos, ¿verdad? 3 por 6. Y abajo, ¿qué vamos a colocar? La flecha que va hacia arriba, 4 por 5. Miren, jóvenes. Y de igual manera, esto yo sé que es 3 por 6, 18. Y 4 por 5, que eso es 20. Lo seguimos simplificando, ¿verdad? Así como el ejercicio anterior. Miren. Es lo mismo, jóvenes. El mismo procedimiento, solo que no utilizamos el inverso. Miren, tenemos la misma multiplicación de 3 por 6 y 4 por 5. Y de igual manera, 3 por 6 y 4 por 5. ¿Por qué? Es otro método, jóvenes. Es otro método nada más. Entonces voy a copiar la misma respuesta porque yo sé que va a dar igual. Miren. Es el mismo ejercicio, solo que hecho de dos maneras distintas. Y ustedes pueden usar cualquiera, la que más se les parezca más fácil en este momento. Entonces, miren, jóvenes, ya tenemos este ejemplo. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de las fracciones. Les recuerdo, jóvenes, también que esto es un video y ustedes pueden ir parando poco a poco para que vayan entendiendo mucho mejor. Entonces, jóvenes, en este momento,
Tenemos también la división, ya hablamos de la división de lo que son las fracciones. La división de números enteros, ustedes la han trabajado ya saben cómo dividir números enteros. Entonces, por eso hablamos de estas condiciones, porque tal vez aquí hay algo distinto. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí, ¿qué me dice cómo voy a dividir números decimales? Aquí coloqué los pasos. Aquí tengo la definición para que ustedes la puedan ver en su libro. Y aquí lo tengo como una parte resumida de lo que dice en ese momento. Entonces, ¿cuáles me dice que son los pasos para poder dividir dos decimales? Aquí tal vez sí un poquito más trabajoso, ¿verdad? Pero aquí hay un pequeño truco que ustedes pueden utilizar para hacerlo más fácil. Entonces, miren, ya vamos a ver cómo llegamos a este procedimiento que está acá. Ya vamos a ver. Entonces, miren, esta es nuestra división. Vamos a ver cuál es la respuesta. Todavía dice que esa es la respuesta, pero todavía no sé si es verdad. Entonces tengo 93.99 dividido entre 6.9. Entonces recordemos eso, jóvenes. ¿Cuál es el divisor y cuál es el dividendo, verdad? Entonces, miren, este número que está aquí divide al número que está acá, ¿verdad? Eso sí lo recordamos. Entonces, miren lo que dice. Se igualan cifras decimales. ¿Qué quiere decir eso? Miren, vamos, así como cuando teníamos la suma, ¿verdad? Teníamos 9, ¿verdad? 3.99. O teníamos nosotros la suma. O la resta, ¿verdad? O la multiplicación. Colocamos el punto. Y colocamos los números, ¿verdad? 6. En este caso, vamos a colocar bien el 6. Y el 9. Miren. Entonces, ¿cómo me dice? Se igualan las cifras. ¿Qué tengo que hacer? Agregarle 0, ¿verdad? Voy a agregarle un 0 aquí para poder tener la misma cantidad de decimales, arriba y abajo. Miren, jóvenes, así es el primer paso. ¿Cuál sería nuestro segundo paso, jóvenes? Se borran los puntos decimales. Miren, vamos a desaparecer los puntos decimales. Eso sería mi segundo paso. Esto es un método, jóvenes, para hacer más fácil la división. Ustedes lo pueden hacer con decimales también, pero aquí sería más fácil. Miren, después de igualar la cantidad de números de puntos después del punto, vamos a eliminar lo que son los puntos. Miren, ya tenemos eso. Y después, miren el tercer paso, se divide como números naturales hasta décimas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar solo 2 décimas, porque saben que usualmente estos números pueden ser el tipo de división, ¿verdad? Como fracciones que son infinitos puros y infinitos impuros, ¿verdad? Porque son infinitos, van a tener un montón de números. En este caso, miren, aquí ya tengo lo mismo que tengo en este ejemplo que aparece en el libro. Miren, así fue como encontraron ese ejemplo del libro. Miren, colocamos ese 690 dividido entre 9.399. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Primer paso, igualar decimales. Segundo paso es borrar el punto decimal. Miren, y después dividir como fueran como que si fueran números enteros. Entonces, miren, ese es el procedimiento como que si fueran números enteros. ¿Y qué nos dice? Dividir hasta décimas. ¿Qué quiere decir? Que voy a dejar 2 números después del punto. Ya después no voy a seguir, porque aquí puedo seguir agregándole un 0 aquí, ¿verdad? Y después buscar un número que multiplicado por 690 se acerque a 1200. Entonces, miren, jóvenes, sería hasta ahí ese momento. Ya voy a hacer un ejemplo con ustedes para que lo entendamos mucho mejor. Entonces, eso que hablar ahorita, jóvenes, es como los procedimientos o los métodos que nosotros tenemos que hacer para resolver estos ejercicios. Entonces, vamos a ver en este momento, jóvenes. Tenemos nuestro ejercicio. Tenemos el primero. El primer ejercicio vamos a hacerlo con uno de los métodos que vimos anteriormente. ¿Y cómo lo vamos a hacer, jóvenes? Lo que vamos a hacer es utilizar cualquiera de los dos. Puedo multiplicar, ¿verdad? Cruzado, o puedo buscar el inverso del número. Vamos a buscar el inverso de el segundo número, ¿verdad? Voy a colocar 20. ¿Y cuál sería el inverso? Vamos a pasarlo a multiplicación. ¿Cuál sería el inverso de un medio? El inverso de un medio, ¿verdad? Cambio el numerador con el denominador. Entonces, miren. Miren, jóvenes. Eso es todo. Y después de eso, multiplicar, ¿verdad? Arriba y la parte de abajo. Y como decía la regla de los puntos importantes, si yo tengo, ¿verdad? Vamos a ver en este momento, aquí está. Si yo tengo un número, ¿verdad? Dividido entre 1, es el mismo número. Entonces, por eso es que a veces uno dice, en las fracciones, que aquí fuera como que existiera un 1 acá, invisible, ¿verdad? Porque no importa, todo número que divide entre 1 es el mismo número. Entonces, ¿cuánto sería 20 por 2? Eso es 40, ¿verdad, jóvenes? Y 1 por 1 es 1, que en otro caso sería 40 la respuesta final. ¿Jóvenes? Entonces, vamos a ver. Entonces, jóvenes,
como ya tenemos la respuesta que 40 entre 1, nosotros sabemos que eso es 40. Y eso sería nuestra respuesta final. Con el método, ustedes pueden comprobar el otro método y verán que es la misma respuesta. Multiplican cruzados, jóvenes. Miren, multiplico. Ese sería con un método, eso sería otro. Multiplico cruzado. ¿Cuánto sería? 20 por 2. Yo sé que eso es 40, ¿verdad? Lo hago rápido porque es sencillo. Y aquí hay como un 1, ¿verdad? Invisible. 1 por 1 es 1. Y miren, la misma respuesta llega. No importa qué método utilizo, es la misma respuesta. Ahora vamos a hacer división, ¿verdad? De lo que son números decimales. En este caso lo voy a hacer aquí. En el libro de texto es el C. Pero yo voy a quitar este, que es el número C. ¿Por qué? Porque lo que voy a agregar es un número negativo para aplicar la ley de los signos. Ya que no hemos hecho ejercicios con la aplicación de las leyes de los signos. Entonces, miren, le voy a colocar ese signo negativo solo para hacer el análisis de esta ley de los signos. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Primer paso para hacer división de números decimales. Lo que voy a hacer, jóvenes, es igualar la cantidad de décimas, ¿verdad? Entonces vamos a colocar, ¿verdad? ¿Cuántos números hay después del punto? Hay 3, ¿verdad? Entonces, miren, jóvenes, vamos a agregarlo. 1, 2, 3, ¿verdad, jóvenes? Y voy a dividir ese número. En este caso voy a quitar la cantidad de decimales, ¿verdad, jóvenes? Tiene que ser la misma cantidad. Tenemos 4, vamos a dejar. Vamos a ver, jóvenes. Lo que voy a hacer en este momento, jóvenes, es hacer la división. Entonces, piensen conmigo, jóvenes. ¿Cuál sería el número que va antes y cuál es el número que va después, verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, jóvenes, es escribir la división. Antes de tener la respuesta final, vamos a hacer el análisis de la ley de los signos. Si se fijan ustedes, este es positivo y aquí hay un número positivo. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta va a ser número negativo. Eso es lo que nos dice la ley de los signos. Miren, si yo tengo un número negativo, ¿verdad? Dividido entre un positivo es negativo. ¿Y cómo recuerdo eso, jóvenes? Que si yo tengo signos distintos, ¿verdad? La respuesta va a ser negativa. Entonces, miren, jóvenes, así como analizo el signo negativo. Este ejercicio no es el C. ¿Por qué? Porque aquí le agrego un signo negativo para que ustedes puedan ver también la aplicación de la ley de los signos. Miren, jóvenes, primer paso fue igualar, ¿verdad? Las décimas, miren. Las décimas, tengo 3 números después del punto acá y 3 números después del punto. Miren, lo igualé. Ahora voy a hacer la división. ¿Qué voy a dividir? Voy a colocar, recordemos cómo colocarlo siempre, el procedimiento. Vamos a verlo aquí para que ustedes puedan practicarlo. Tenemos el número que está dividiendo va a ir afuera y adentro va a ir el otro, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 9000, ¿verdad? Y lo voy a dividir, jóvenes, entre 279. Porque le quito los decimales, ¿verdad? Le quito el punto. Y aquí como que hubiera un 0, ¿verdad? Y un 0 a la izquierda no significa nada. Entonces, miren, jóvenes, tenemos esta división. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Si se fijan ustedes, no puedo dividirlo. Este número no cabe. 9000 no cabe en 79. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a agregarle el punto decimal, ¿verdad? Vamos a agregarle un 0 y un punto para poder agregarle un 0 acá. Aún así, jóvenes, no cabe ese número todavía en este que está acá, ¿verdad? No cabe 9000, no cabe en 2790. ¿Qué vamos a hacer? Agregarle el otro 0. ¿Y cómo le agrego el otro 0? Le coloco un 0 aquí arriba y un 0 abajo. Entonces, ahora, busco un número, ¿verdad? Ustedes pueden buscarlo así también. Hasta una calculadora la pueden utilizar, jóvenes, para poder buscar de esta manera. No para hacer la división entera, sino que para buscar un número que multiplicado por 9000 esté cercano a 27900. Entonces, jóvenes, eso yo voy a buscarlo. ¿Y qué número sería? Voy a ver que 3 veces, ¿verdad? Para poder solo fijarnos en el último número. 3 veces este número, ¿verdad? Sin necesidad, vaya, sin necesidad de calculadora. 3 veces este número. Yo sé cuánto es 3 por 9. 27, ¿verdad? Entonces, miren, sería 27.000 la respuesta. Miren. Miren. ¿Y qué lo sucede? Bajo el 0 aquí, hago la respectiva resta, jóvenes. 0 entre 9, ¿verdad? Bajo el 9 y aquí sería 0, ¿verdad? No es necesario copiarlos.
Y miren, ya tengo 900. Entonces después, jóvenes, le agrego un 0 y miren, coloco el 1 acá. Ese es el procedimiento sencillo cuando dividíamos nosotros números enteros. Miren, y eso es 0. Entonces, miren, ya tenemos nuestra respuesta final, que sería esto que está acá. Entonces coloco la respuesta. Vamos a ver, jóvenes. Y esta es nuestra respuesta final. Miren, al inicio, jóvenes, yo hice el análisis de la ley de los signos y después coloqué la respuesta final. Así para que no se puedan confundir. Entonces, jóvenes, recuerden, es un video. Ustedes pueden pausarlo e irlo viendo detalladamente. Y espero que les haya servido en este momento y gracias por su atención. Que tengan un feliz día.